Lo que hagamos ahora va a tener repercusiones en el futuro. Que uno monta una sociedad y el dinero que entra en la sociedad luego tiene que salir para la persona física, porque resulta que la persona física necesita ese dinero para su día a día. Puñetas, ¿para qué montas una sociedad? ¿Para pagar? Claro. Pues paga. Alguien que haga un primer flip no consulte con su asesor fiscal puede ser un desastre digamos que buen nuclear. criterio. Cuando lo que queremos es montar una holding porque me han dicho que pago menos impuestos o que no voy a pagar impuestos o tal, termina saliendo caro, Ramón. A la mujer o al marido lo conoces en el divorcio y a los hermanos en la herencia, ¿no? Si tú tienes la previsión de que en un negocio que vas a montar vas a ganar dinero, monta primero la holding. La holding monta esa sociedad y esa sociedad inicia el negocio. Yo no quiero ganar dinero montándole una estructura a un cliente que no le va a servir. La inteligencia artificial en manos de Hacienda, es decir, vamos a estar cada vez más controlados. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a tratar temas relacionados con la fiscalidad, cómo optimizar la fiscalidad, cómo pues a medida que vamos creciendo nuestro patrimonio, a medida que invertimos, cada uno puede estar en situaciones distintas, puede ser empleado, puede ser emprendedor o empresario, podemos invertir en España, podemos invertir fuera, cada uno tiene sus complejidades, su plan de futuro, pues de cómo crecer, y es muy importante no solo ver nuestra fotografía a día de hoy, ¿no?, sino ver hacia dónde vamos para poder optimizar y pues no hacer pasos en falso, que después todo lo que estamos construyendo pues se pueda caer como un castillo en naipes. Y hoy vamos a tocar pues todos estos temas, desde inversión como persona física, inversión a través de sociedad, la típica holding que no dejamos de escuchar por todos lados, invertir en España, fuera, etcétera. Y tenemos con nosotros a José Antonio, un fiscalista experto en todas estas cosas y que nos va a resolver un montón de dudas. Bueno, eso espero. Muchísimas gracias, Ramón, por invitarme, y a ver si es verdad, a ver si puedo ayudaros y un poco a esclarecer o a aclarar o a lo que sea. Vamos a intentar poner luz sobre muchas de las dudas que sí, la verdad es que hay cosas, que hay mucha confusión. Y bueno, vamos a ver qué sale, y yo creo que sí que lo conseguiremos. Pues yo tengo preparado varios bloques, ¿vale? Te voy a ir lanzando preguntas y a partir de aquí pues tú nos vas explicando. Sé que muchas veces es difícil concretar, ¿no?, porque cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, pero bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, poder que la gente salga de esta entrevista o de esta charla. Sí, mira, hay principios generales, pero una cosa que digo y quizás ya es importante de inicio, es que la fiscalidad es un traje a medida. Es decir, como has dicho al principio en la introducción, no es lo mismo alguien que invierte siendo empleado, siendo emprendedor o siendo empresario, porque las circunstancias económicas son distintas, las circunstancias familiares, muchas circunstancias. Entonces, claro, en función de cuál es tu situación, pues la solución es una o es otra. Muy bien. Pues yo te diría un poco que empezáramos poniendo como una visión general. Estamos en España, entonces, ¿cómo definirías la fiscalidad inmobiliaria, en el caso de inmobiliaria, en España? Bueno, a ver, la fiscalidad inmobiliaria no deja de ser una fiscalidad, digamos que sí que es verdad que la inversión inmobiliaria tiene un tratamiento específico, pero sí que es verdad que yo no hablaría de la fiscalidad inmobiliaria, sino que hablaría de la fiscalidad, ¿no? Es decir, oye, pues vivimos en un país con una fiscalidad que no es cara con respecto a otros países. Los países nórdicos hemos visto siempre que tienen una fiscalidad mucho más grande que la nuestra, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos pasa con clientes que vienen de fuera, que vienen de países, de entornos mucho más laxos y de una fiscalidad mucho más baja, que claro que cuando les hablas de qué es lo que tienen que pagar en nuestro país, pues se llevan las manos a la cabeza y algunos han desaparecido del despacho. Es decir, esto tengo la experiencia en el despacho. Pero sí que es verdad, hombre, dices, oye, pues una ganancia patrimonial tributando al 22%, cuando yo las he conocido tributando al 56%, pues dices, hombre, pues no está mal, ¿no? Es decir, ahora sí que es verdad que por todo se paga, y sí que es verdad que pagando pues nos cuesta, pero no toca o no queda otra. Sí, no queda otra si quieres seguir viviendo o disfrutando de lo que yo estoy convencido que es el mejor país que existe para vivir, pero tiene estas reglas del juego. Y yo creo que es importante, no solo, como decía antes, no solo ver la fotografía actual tuya, sino cómo de importante crees que es no solo ver esta fotografía, sino ver a futuro dónde quieres estar y para planificar esta estrategia fiscal que puedas tener. Bueno, pues es importantísimo, porque
Sí que es verdad que esa fiscalidad a medida de la que yo te hablaba es una fiscalidad que hay que ir cambiando, porque lo que nos sirve ahora a lo mejor no nos sirve dentro de 5 años y seguro que dentro de 30 no va a servir. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, estamos con dos situaciones muy distintas. Una, estamos constituyendo holdings, de esas de que tú hablabas, y estamos disolviendo holdings. ¿Qué pasa? Dices, oye, pues en un momento dado a una persona determinada, por su estructura inversora, empresarial, pues necesita montar sociedades. Y necesita montar, además de sociedades, necesita montar una sociedad holding. Claro, eso le sirve a la persona en ese determinado momento. Y oye, la estructura jurídica y fiscal es la óptima. Esas necesidades pueden cambiar, ¿no? Más que las necesidades pueden cambiar, lo que cambian son las circunstancias. Porque yo hoy, por ejemplo, estoy disolviendo una holding de nietos cuyo abuelo montó una holding. Vale. Claro, cuando no se prevén algunas cosas, cuando no se tienen en cuenta algunas cosas en el futuro, ¿qué pasa? Que una holding en la que una familia que era, o sea, digamos que el señor cabeza, ¿vale? Tiene 3 hijos y tiene 12 nietos, los nietos no se ponen de acuerdo en la gestión, pues ¿por qué? Porque no se ha previsto cómo tiene que ser esa gestión y eso nos está pasando muchas veces, es decir, ya no es necesario que partamos de una holding, sino de una patrimonial o de una sociedad inmobiliaria. Una sociedad inmobiliaria de un señor con 20 y tantos inmuebles, ¿vale? A ese señor le ha funcionado. Cuando sus 3 hijos van a heredar esos 20 y tantos inmuebles a través de una sociedad, no les interesa. Pues ¿por qué? Pues porque no se ha establecido una política de dividendos, porque no se ha establecido una política de quién puede participar en la acción de la sociedad, de quién puede cobrar un salario en la sociedad. Y entonces un hermano dice, oye, para que sea mi hermano el que se cobra una nómina y yo cobre 3.000 euros al año de dividendos, oye, yo quiero disolver la sociedad y yo los 7 pisos que me tocan cobrarlos yo. Claro, esa disolución de esa sociedad es carísima, carísima. Por lo tanto, no perdamos nunca de vista que lo que hagamos ahora va a tener repercusiones en el futuro. Por lo tanto, hay que, en la fiscalidad, sobre todo en este tipo de operaciones, hay que tener una visión a muy largo plazo. Sí. Y es eso, no es solo el dónde nos vemos de aquí a 5 años, ¿no? En nuestro plan de inversión, por ejemplo, sino que es a mucho más. Incluso el día que ya no estemos nosotros aquí, si no el marrón se lo dejas a los que vienen eso después. Cuesta entenderlo, pero yo lo tengo que explicar. Me gusta explicarlo a los posibles herederos. Es decir, nosotros planteamos un pacto sucesorio, por ejemplo, aquí en Cataluña, que decimos, oye, pues esto va a funcionar así, o un protocolo de familia, esto va a funcionar así y luego puede pasar esto y luego puede pasar lo otro. Entonces, que me escuchen los herederos, ¿por qué? Pues porque al padre fiscalmente le interesa una cosa, los hijos van a tener una situación distinta y los nietos ni te cuento. Sí. Bueno, de hecho mi segunda pregunta era cuál era el mayor error que veías, no sé si es este que estabas contando, que es esta falta de planificación. Bueno, falta de planificación, pero errores en fiscal se ven. Cada vez hay más conciencia fiscal, ¿vale? Es decir, yo, digamos que tengo la satisfacción de que el cliente cada vez nos pregunta ¿Te entiende? Sí. No, antes, es decir, de siempre es decir, oye, José Antonio, he hecho esto y ahora, puñetas, ahora no, dímelo hace 3 meses, pues ¿por qué? Una herencia, una compraventa, una inversión, un rescate de plan de pensiones. Cuando a ti te viene alguien en el mes de junio a traer la renta y le haces la renta a alguien que a lo mejor no es cliente tuyo y te dice, oye, he rescatado el plan de pensiones. ¿Lo has rescatado de manera íntegra? Sí. Claro, yo recuerdo un año en el que me llamó un cliente diciendo que la renta le salía a pagar una barbaridad. Y digo, oiga, no sé qué es lo que ha hecho. Bueno, pues he rescatado un plan de pensiones. Claro, pues el rescate del plan de pensiones es carísimo si se hace mal. Tiene implicaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esas implicaciones fiscales cuestan dinero porque te puedes ir a marginales del 47%. En un rescate de un plan de pensiones. Y dices, no, es que la mitad que tenía en el plan de pensiones se lo ha llevado Hacienda. Pues sí, pero no lo ha hecho usted bien. Podría haberlo hecho mejor. O sea, que Hacienda se ha llevado un 47, sí, pero seguramente podría haber Pero se podría haber llevado mucho menos, está claro. Muy bien. Pues después entraremos al tema de persona física, persona jurídica, que esto es, yo creo que dentro del mundo inversor inmobiliario es
la eterna pregunta que siempre ves ahí en el aire, que la gente no sabe, que uno no sé qué, que el otro ha hecho el otro. Sé que es difícil dar una respuesta que se ajuste a todo el mundo, pero si tuvieras que definir como las 4 características que tiene que tener alguien para que digas, oye, ahora sí, ya tiene sentido que inviertas como persona jurídica y no como persona física, ¿cuál crees que sería? Bueno, hay varias, ¿no? Yo, por ejemplo, descarto muchas sociedades cuando el cliente lo único que quiere es alquilar pisos. Hacemos Independientemente de la cantidad de pisos. casi. Vale. Repito, un tema que quizás tú ya me has escuchado alguna vez, es que es obligatorio hacer números. Es decir, oye, hagamos números. Sí. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema que tú me comentabas al principio. Oye, soy asalariado. ¿Cuánto gano? ¿Gano 30.000 euros o gano 150.000 o 200.000 en una multinacional? Si yo gano 200.000 en una multinacional y además le sumo la renta de los alquileres, como sabéis, suma a la base imponible general. A tu marginal. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Te vas al marginal. Pero claro, la alternativa ¿qué es? Oye, monto una sociedad, vale, monto una sociedad, pero si monto una sociedad pierdo las reducciones fiscales que tengo alquilándolo como persona física. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer números constantemente. Entonces, ¿cuándo monto una sociedad? Dices, hombre, pues monto una sociedad cuando yo, por ejemplo, además de alquiler, voy a hacer alguna intervención. Voy a hacer un flipping, voy a promover, voy a construir. Oye, ya estamos hablando de cosas distintas. ¿Por qué? Porque ahí, además de un componente fiscal, hay un componente de riesgo, de responsabilidad civil. Es decir, oye, yo quiero limitar. Para alquilar un piso, hombre, sí que tenemos riesgos y la gente se queja de la ocupación, de no sé qué, o de las leyes, pero no se te cae un tío y se te mata en una obra. ¿Vale? Entonces, o un impago, es decir, la cantidad de gente que se quedó pillada en una promoción en la crisis del 2008, dices, hombre, eso que me pillé con una estructura jurídica que tenga encapsulada el riesgo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando quieres hacer algo con socios, es decir, oye, pues voy a meter o vamos a invertir en una operación. Hombre, pues ya cuando tienes socios, pues también conviene una sociedad. O cuando lo que quieres es ya un plan de inversión, digamos, ambicioso, ¿no? ambicioso o potente, ¿no? O es decir, oye, pues mira, o operaciones en el que ya, hombre, nosotros tenemos clientes que tienen hoteles, ¿vale? No hace falta ser un hotel de 5 estrellas, pero un hotel, oye, pues un hotel, pues a lo mejor ya te conviene tenerlo también como sociedad. Entonces, digamos que hay cositas que dicen, hombre, pues plantéate una sociedad. Pero bueno, yo me refería a que siempre hay esta eterna pregunta porque, de nuevo, igual que decía lo de las holding, que parece que siempre digo lo mismo, que si no tienes una holding no has hecho bien las cosas en tu vida, ¿no? Que has fracasado. Yo también tengo la sensación a veces en conversaciones que es, si yo soy un inversor de verdad, que voy a hacer un montón de inversiones, no sé qué, parece que si no las tienes en una sociedad, que si las compras como persona física, parece que eres un pringao, ¿no? Casi. Bueno, pero es un error, ¿eh? Es un error, es decir, es un error, es decir, y esta conversación tú y yo ya la hemos tenido. Es decir, oye, quien no tiene una holding no le pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la holding no es la solución para todo. Y por debajo de la holding está la sociedad, vamos a llamarle patrimonial. Que tener una sociedad patrimonial muchas veces no es ninguna ventaja. Sí. Pues ¿por qué? Porque la sociedad patrimonial sabemos que es esa sociedad que tienes bienes no afectos a la actividad, por lo tanto tiene una fiscalidad más perjudicial que el resto de sociedades, no se puede acoger a reducción de tipos, no se puede acoger a algunas ventajas fiscales. Y dices, oye, pues para tributar al 25% a lo mejor no necesito. ¿Por qué? Porque hay un tema que no podemos olvidar. Y son las limitaciones que también acarrea tener una sociedad. Hay que pagar un contable, hay que pagar unas obligaciones, hay que pagar un asesor con toda seguridad. El dinero de la sociedad no es dinero tuyo. Tú alquilas pisos, oye, lo que entra en el bolsillo te lo gastas donde quieres y como quieres. Oye, el dinero de la sociedad es de la sociedad. No es que la sociedad es mía, nos dice alguna gente. Sí, la sociedad es suya, pero el dinero es de la sociedad. Hay que diferenciar el bolsillo de la sociedad y el bolsillo. Y eso también es un error, digamos, muy corriente, ¿no? El confundir sociedad con persona física, porque Hacienda lo tiene clarísimo y además, ¿qué pasa? Que para sacar dinero de una sociedad, pues vía dividendo, vía salarios, entonces dices, claro, ¿qué nos ha pasado alguna vez? Que uno monta una sociedad y el dinero que entra en la sociedad luego tiene que salir para la persona física porque resulta que la persona física necesita ese dinero para su día a día. Puñetas, ¿para qué montas una sociedad? Para pagar. Claro.
pues paga. Pues oye, vamos ya a Venga. persona física. ¿Cuál sería en el sector inmobiliario, de nuevo, una pequeña definición de cuál es el marco jurídico o fiscal de alguien que tiene pisos a título personal? ¿Cómo tributa esto? El marco jurídico es una cosa que con cambios constantes, ¿vale? Hoy hemos sabido que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declara nulas las zonas tensionadas y no sabemos qué repercusión jurídica va a tener. Sabemos que el Parlamento de Cataluña quiere aprobar la limitación de los alquileres temporales. Sabemos qué es lo que dice hoy la ley de vivienda. Entonces, hay un tema jurídico que es un sin vivir. ¿Vale? Es un sin vivir y que no sabemos nunca qué va a pasar. Yo creo que es un sin vivir en que es constantes cambios y esto bueno, es muy complicado. Claro. Y segundo, que la gente no... O sea, es que a veces le preguntas a una persona y te dice una cosa, le preguntas a otro fiscalista, te dice otra, y es como que nadie sabe bien cómo... Hoy en el tema jurídico es complicado, porque es que además hay poca transparencia. Es decir, por ejemplo, la semana pasada hubo una resolución del Departamento de Habitatge de la Generalitat de Cataluña que parecía que clarificaba el tema del gran tenedor, ¿vale? Y luego desaparece. Y entonces dices, oye, ¿y si ha desaparecido por qué? Porque lo que decían era verdad, no era verdad, ahora nos podemos acoger. Entonces, jolín, no se puede vivir con esa inseguridad jurídica, ¿vale? Y no le quiero dar la razón a los agoreros que dicen, nos tenemos que ir de España porque aquí no se puede vivir. Me resisto a eso todavía. Pero sí que es verdad que dices, hombre, podríamos hacer las cosas mejor. La vivienda está siendo un tema político, ¿vale? De lucha política y, hombre, estamos en un error si convertimos a la vivienda porque debería ser otra cosa. Pero luego la fiscalidad, y yo creo que la fiscalidad está más clara, ¿no? Es decir, oye, pues la fiscalidad, tú si alquilas vivienda, sobre todo, ¿qué pasa? Si alquilas la vivienda tradicional, pues si alquilas vivienda tradicional sabes que tienes unas reducciones importantes, que si por ejemplo tienes alquileres con contratos anteriores al 2023 tienes una reducción del 60%, que es una pasada, es decir, es muy interesante eso, que a la hora de hacer números hay que tenerlo en cuenta. Si el contrato es posterior al 2023, esa reducción se mantiene en el 50%, que luego hay reducciones el 70 y 90 en función si hay zonas tensionadas, si se lo alquilas a menores de 35 años, o sea que es decir, hay circunstancias en zona tensionada, si reduces el alquiler un 5%, te puedes aplicar un 90%, entonces volvemos a lo que te decía antes, hay que hacer números, ¿por qué? Dices, oye, yo reduzco el alquiler el 5%, pero paso de una reducción del 60 al 90, y dices, hombre, pues a lo mejor reduciendo el 5% del alquiler, pago menos en el impuesto. He oído de todo, pero hay que hacer números. Una duda aquí, si tú reduces un 5%, te puedes aplicar el 90% de reducción, ¿no? Entonces, esto te lo puedes aplicar al año siguiente y al año siguiente tienes que volver a reducir el 5% para volver a... porque el contrato es de 5 años. O sea, tú aplicas el 5%, pero es curioso porque tú puedes aplicarle una reducción del 5% sobre el contrato inicial sin tener en cuenta el IPC que has aplicado. Vale. Por lo tanto, dices, ostras, hay que hacer números continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, oye, no alquilo tradicional, alquilo por turístico o por temporada. Bueno, pues ahí ya va a la base general, sin reducciones. Y entonces, claro, ya hay que hacer números, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque, hombre, si como van a la base general, pues ya tenemos esos marginales del 47%, que sumado al resto de bienes, dices, oye, porque tú a lo mejor eres un asalariado de una empresa y a lo mejor incluso tienes un despacho que tienes, oye, todo suma y dices, vale, ¿qué problema hay? El problema hay que es que para que la renta de tus alquileres no vayan a la persona física, los tienes que aportar a una sociedad. La aportación no es gratis, ¿vale? Tú aportas los bienes a la sociedad y se puede generar una ganancia patrimonial y un devengo del impuesto sobre la plusvalía municipal que has de tributar. Dices, oye, ¿compensa esa movida? Pues hagamos números. Luego hay que hacer números. Hagamos números. Pero luego además, pues volvemos a la contestación de antes. Paga contable, paga asesor, paga depósito de cuentas, paga tal. Y entonces dices, oye, si vale la pena, pues oye, adelante, montemos la sociedad. Vale, esto estábamos hablando del alquiler, cómo tributan pues cuando haces una venta, la plusvalía, etcétera. ¿Cómo tributas si lo haces como persona física? Bueno, pues si haces como persona física, depende de lo que estés haciendo como persona física. Si tú lo que tienes es una casa que la vendes, es una ganancia patrimonial que tributa, y entonces es ingresos menos gastos, ¿vale? Y hay un baremo que es de entre el 19 y el 30. Entonces va por tramos, los 6.000 primeros euros al 19, luego los 50.000 al 21,
no sé si son 200.000 y a partir de 300.000 el 30%. Bueno, pues nosotros, para simplificar, decimos, oye, cuenta un 24-25% de impuestos. Ojo aquí. Por ejemplo, en el flipping, ¿vale? Los costes de la reforma. Los costes de la reforma. Eso es peligrosísimo. Sí. Si tú haces un flipping, haces una operación concreta, te puede salir carísima si la quieres declarar como ganancia patrimonial. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque te dice la ley que en la ganancia patrimonial solo contará como valor de adquisición lo que te costó el inmueble más los impuestos y los gastos derivados de la compra, notario, registro y tal. Pero si tú le metes 20 o 25.000 euros en la reforma, esos 20 o 25.000 euros no contarán como mayor valor de adquisición. Depende, ¿no? Si Depende es ganancia, si es una mejora o si es, depende pero una mejora, ¿qué mejora va a ser? ¿Qué mejora va a ser? Claro. Entonces, ese tema, y tú sabes mucho de eso, es decir, que la gente entienda que hay un tema importantísimo que es la diferencia entre inversión y reparación. Entonces, es muy importante la factura, ¿vale? Pero luego, además, la factura ha de tener cara y ojos, ¿no? Entonces dices, oye, Hacienda va a ir a anularte esa factura, va a ir a demostrar que tú has hecho ahí una reparación, una rehabilitación en el sentido de andar por casa, no la rehabilitación técnica, que ya entonces sí que tiene otras repercusiones fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Pues dices, oye, pues entonces, ¿qué pasa? Que vas a haber gastado dinero y la ganancia no le vas a sacar todo el provecho. Fiscalmente va a salir cara. Pues sí. Luego, si además ya no es ganancia patrimonial, sino que ya es actividad empresarial, es decir, oye, tú te dedicas al flipping y entonces ya, como te das de alta en Hacienda, entonces ya no son ganancias patrimoniales, ya es actividad económica. Sí. Pero ya entonces sí que es verdad que te puedes aprovechar de imputar todos los gastos. Bueno, de hecho, ya que tocas este tema, también otro tema delicado que gente se puede pillar los dedos en los flips es el tema del IVA, ¿no? Si tú compras el inmueble, si hay IVA, si hay Bueno, claro, ITP, mira, cuando vendes también si hay IVA, ITP. Cuando tuvimos ayer una consulta, esta es de ayer, entonces tú te puedes soportar el IVA cuando tú vas a repercutir IVA. Si tú, por ejemplo, un cambio de uso de un local, ¿vale? Yo lo compro con IVA y entonces me decía ayer, no, es que he hecho la inversión del sujeto pasivo, que esta es otra guerra que no sé si entraremos. Dices, bueno, pues yo soporto ese IVA. Dices, no, pero es que no te lo puedes soportar porque no lo vas a repercutir. Como no lo vas a repercutir es mayor gasto. Entonces, son de los temas que hay que vigilar, ¿no? Es decir, oye, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Puedo renunciar a la exención? ¿Puedo no renunciar a la exención? O sea, son cosas que hay que tener muy presentes y que vale la pena sentarse con un asesor y decir, oye, mira, quiero hacer esto. Bueno, pues oye, podemos utilizar esta vía o si utilizas esta, que sepas, bueno, un poco la planificación, que es lo que... Yo siempre recomiendo que en cualquier actividad de inversión, antes de comprar cualquier cosa, hables con un fiscalista. Pero en el tema del flip, para mí es que es básico, porque hay tantas cosas y que además ya no son tan de tu día a día como puede ser pues el IRPF, el no sé cuántos. O sea, está estos temas del IVA, está qué IVA puedes aplicar y cuál no, si puedes aplicar el IVA, el reducido, el sujeto pasivo. Hay tantas cosas que yo creo que alguien que haga un primer flip no consulte con su asesor fiscal. Puede ser un desastre digamos que buen nuclear. Buen criterio. Vale, pues ya por último tema dentro de lo que es el bloque de persona física, tocando otra vez el tema de las herencias, ¿qué aspectos fiscales son claves a tener en cuenta pues a la hora de preparar una herencia o en el momento en que ya pues, te ha venido, quizás no habías tenido nada en cuenta, ¿se puede hacer alguna cosa? Sí, porque nosotros incluso nos hemos encontrado con operaciones en el que dices, hombre, por ejemplo, tuvimos un caso de un padre que estaba, digamos, planteándose de una vivienda que heredaba de su padre, o sea, del abuelo del último que ahora explicaré, pues dices, oye, yo lo acepto y entonces se la vendo a mi hija. Espérate, oye, a lo mejor es más rápido que tú renuncies a la herencia y herede tu hija directamente y pasa a tu hija. O sea, que es decir, que hay cosas a tener en cuenta. Cosas que se pueden hacer ya cuando ha pasado, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Pero lo aconsejable también en este caso es que la herencia se prepare con un buen testamento, ¿vale? Y de testamentos tú y yo ya hemos hablado también, ¿no? Y dices, oye, pues mira, el testamento es el momento ideal para planificar, para evitar. Y luego, incluso
cuando se hereda, saber qué se quiere hacer. Un error muy común es decir, oye, yo heredo y entonces, sobre todo en zonas donde el impuesto de sucesiones tiene su importancia, como es aquí en Cataluña, ¿vale? Porque cuando estamos en Madrid, a ellos hablarles de herencia ahora se les resbala un poco, ¿no? Por suerte para ellos. Dices, oye, ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Me lo voy a quedar yo? Ese bien que heredo, ¿me lo quiero quedar yo? Dices, bueno, pues si me lo quiero quedar yo, pues a lo mejor me vale la pena aplicar el valor de referencia, que es el valor mínimo por el que Hacienda entiende que puedo aceptar y ya está. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que yo acepto una vivienda habitual, la acepto por el valor mínimo, me aplico la bonificación del 95% además y resulta que al año siguiente la quiero vender. Jolín, tengo que devolver la bonificación, pero luego además tengo una ganancia patrimonial entre el valor por el que he heredado y por el que lo vendo. Dices, hombre, si esto lo hubieses previsto antes, tú aplicas un mayor valor a la hora de aceptar la herencia, te vas a aplicar las bonificaciones y las reducciones que tienes en el impuesto sobre sucesiones y a lo mejor pagas menos en esa futura ganancia patrimonial, ¿no? Entonces son esas cosas que dices, oye, en la herencia, como en el flipping del que hablábamos, dices, oye, vale la pena sentarte. ¿Y qué pasa? Que si improvisas siempre hay problemas. Sí. Se pueden producir circunstancias sobrevenidas, pues que te obligan a pasar por caja y que no puedes. Dices, hombre, pero hay cosas que a lo mejor se podían haber previsto, ¿no? Recuerdo hace muchos años constituimos una sociedad y eran aquellos momentos todavía donde el control de los bienes aportados, te estoy hablando de hace muchos años, que ibas casi en pañales, sin exagerar. Montamos la sociedad, una sociedad que aportamos un montón de pisos a una sociedad de un cliente y un cliente en el que lo tuvimos de cliente prácticamente solo en la constitución de la sociedad. Y al cabo de un año o 2 años viene al despacho y nos dice que está pagando un montón por la venta de los pisos. Dice, ¿pero qué estás haciendo? No, es que estoy vendiendo los pisos y claro, es que me cuesta un riñón cada piso que vendo. Bueno, claro, pues porque, oiga, usted nos dijo que quería una sociedad para mantener los alquileres durante años. Nosotros los aportamos por el valor mínimo, entonces contablemente el valor era el mínimo. Sí. Como usted quiere vender al máximo, pues la diferencia entre el mínimo y el máximo es mucho. Pues claro, pagaba en aquella época pues un 25% por cada piso, que era una barbaridad. Pues oye, si te parece pasamos ya al tercer bloque, que ya es persona jurídica por sociedad. Cuando ya hemos hecho este análisis de la persona en concreto y se decide que sí tiene sentido montar una sociedad para invertir a través de ella. ¿Cuáles son las ventajas que realmente tiene esta persona al pasarse a la sociedad en lugar de hacerlo como persona física? Bueno, a ver, las ventajas, sobre todo una vez que has tomado esa decisión, porque los números te salen, pues es incluso de claridad, es decir, y yo sobre todo la diferenciación, es decir, este es el negocio, ¿vale? Y este es el dinero de mi negocio y yo con lo mío es para mí, para mi familia y no mezclo, ¿no? Esa es la diferenciación. La diferenciación está en los tipos impositivos, es decir, en el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, ¿vale? Que va del 10 y pocos al 40 y tantos, ¿vale? Y en el impuesto sobre sociedades, pues tenemos, por ejemplo, las sociedades que empiezan con un 15% los 2 primeros años, cuando se producen una serie de circunstancias, pero luego además se va reduciendo, porque estábamos en tipos del 25, que ha pasado al 23, que están en el 22 y que pueden terminar en el 17. Dices, entonces, ¿qué pasa? Que el tipo impositivo es menor. El tema de la responsabilidad está más cubierto. El tema de, sobre todo lo que hablábamos de la separación del negocio, es decir, nosotros todavía vemos negocios donde hay esa mezcla de contabilidades y de tesorerías. Dices, oye, pues mira, lo que hablábamos antes, oye, si yo quiero invertir con un socio, pues qué mejor que tener una sociedad con ese socio, donde yo le enseño la contabilidad a ese socio y yo le enseño las cuentas a ese socio y les puedo enseñar las cuentas y decir, oye, mira, las cuentas del banco, ¿por qué? Porque en esa sociedad o en esa cuenta solo entra y sale dinero de esa sociedad. Entonces dices, oye, la claridad, la transparencia, la trazabilidad, la fiscalidad,
el orden, pues sí. Ahora, limitaciones también. Es decir, oye, si quiero sacar dinero para nuestro bolsillo, pues oye, o nos ponemos un salario o repartimos dividendos, ¿vale? Pero las ventajas sí, que hay muchas ventajas. Y en cuanto a herencias, que hemos tocado bastante, ¿lo ves más como una ventaja o como una desventaja? El si todo este recorrido de inversión y de hacer crecer el patrimonio lo has hecho como persona jurídica, a la hora de heredar, ¿crees? Claro, ¿O también depende de la situación? No, es que, pero fíjate que hay un tema, hombre, es muy importante conocer las bonificaciones que existen en el impuesto sobre sucesiones para heredar empresas. Heredar empresas que no necesitas tener una SL, que tengan en cuenta los clientes que tienen un negocio inmobiliario, que el negocio como persona física, si está, digamos, contabilizado, y ahora lo explico, como actividad empresarial, ¿vale? También es heredable con un 95% en el impuesto sobre sucesiones. El impuesto sobre sucesiones tiene unas bonificaciones para la empresa familiar, ¿vale? Entonces, si esa empresa familiar tiene cumple una serie de requisitos y de condiciones, tú cuando heredas ese negocio tienes una bonificación del 95%. Que, jolín, es muy importante. ¿Pero sobre qué valor pagas? O sea, cuando tú recibes acciones de una empresa... Las acciones, es decir, tú coges capital más beneficios, hay un fondo propio, el fondo propio lo divides entre el número de acciones, te da una cantidad, lo multiplicas por el número de acciones que heredas y ese es el valor que, heredas. No, el nominal no, porque el nominal puede ser, el nominal es el con el que empiezas. Más la prima de emisión. Más la prima, más los beneficios, más las reservas no repartidas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una sociedad que ha ganado mucho dinero durante mucho tiempo, pues tiene unos fondos propios muy importantes. Entonces tú, digamos, vas a tributar sobre esos fondos propios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si la sociedad tiene esas circunstancias o cumple esas condiciones, tú tienes una bonificación del 95%. Jolín, del 5% al 100% es una auténtica, al 95% es una auténtica barbaridad. Lo que te decía del negocio como persona física. Si tú, por ejemplo, los inmuebles los tienes como actividad empresarial, persona física, los tienes como actividad empresarial, y actividad empresarial, no lo hemos dicho, pero es aquel requisito del empleado, que tienes un empleado, tú no es necesario que tengas una SL. El negocio tuyo, de tus inmuebles alquilados, donde tienes trabajando a una persona, vas a poder aplicarte también el 95%. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el negocio lo tienes, tú tienes 20 pisos y los estás declarando como rendimiento del capital inmobiliario, no vas a tener esa bonificación. Pam, pam. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí también, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de operaciones, las planteamos en el despacho porque son muy interesantes. Es decir, oye, transformar un negocio inmobiliario en una actividad empresarial es importante de cara al impuesto de sucesiones, sobre todo, repito, en comunidades como la nuestra, donde el impuesto de sucesiones es muy importante. Y este cambio se puede plantear en cualquier momento. Me refiero a si tú estás en una fase pues, que se supone que toquemos madera, que no te tiene que pasar nada, pero a la medida que te haces mayor y quizás esa sucesión está más cercana, puedes hacer este cambio. Bueno, es que el cambio ese, en una persona física, basta con contratar a un empleado y declarar. Pero Hacienda no va a poner problemas de que lo hagas. Bueno, pero claro, nadie sabe cuándo se va a morir, ¿no? Pero que lo hagas el día antes de morir. Bueno, hombre, igual que, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo vendí mi startup, que pues tenía las acciones de mi startup a título personal. Si lo hubiera sabido antes, pues hubiera hecho una holding, ¿no? Una sociedad, claro, que era la propietaria de las participaciones y fiscalmente. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo, el día que estoy en negociaciones y sé que voy a vender la compañía, yo no me puedo traspasar las acciones, etc. Este cambio sí que se puede hacer. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto es que, mira, el año pasado, hace 2 años, tuvimos un cliente que nos pidió ese cambio y le dijimos que no, porque es que la señora acaba de presentar la declaración de renta, ¿vale? Como capital inmobiliario, ¿vale? Entonces, es decir, si tú tu última declaración de renta la has presentado como un capital inmobiliario y falleces, tú ya no le puedes decir, no, es que he contratado a una persona. Lo más fácil es que Hacienda venga y te diga que no, en este caso la Generalitat. Si tú la declaración de renta, última declaración de renta, la has presentado como actividad empresarial, dices, ya tienes un parapeto. ¿Qué problema hay? Volvemos a hacer números, es decir, si yo aplico, o sea, si yo cambio mi estructura fiscal y la pongo como actividad empresarial en vez de como rendimiento del capital inmobiliario, yo voy a tener una bonificación en el impuesto sobre sucesiones, pero pierdo las reducciones
fiscales que tengo del 50 o del 60%. Entonces dices, ostras, ¿compensa o no? ¿compensa o no? Pues hagamos números. Vale. Muy bien. Pues puedes hacer así una definición muy sencilla y rápida de la diferencia entre una sociedad operativa, productiva y una sociedad patrimonial. Lo hemos apuntado antes, es decir, la sociedad patrimonial es esa sociedad donde más del 50% de los activos no están afectos a la actividad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una sociedad con 10 inmuebles y no tengo empleado. Esa sociedad es una sociedad patrimonial. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que esa sociedad patrimonial tributa al 25% y no se puede beneficiar de los tipos impositivos reducidos que tienen el resto de sociedades. Una sociedad operativa es una sociedad que, por ejemplo, se dedica al alquiler de inmuebles, pero tiene un empleado, ¿vale? Pues un empleado a tiempo completo, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Y había un mínimo de inmuebles? No sé, 40 horas semanales, o sea que... No, un mínimo de inmuebles, digo. No, el mínimo de inmuebles no, pero eso también es otro error, porque dices, tú tienes un inmueble y es una nave con 150 trasteros. Oye, vas a necesitar un empleado para fianzas, no sé qué, no sé cuánto, devoluciones, entradas, no sé qué, no sé cuánto, porque 150 trasteros son 150. Y es un inmueble, es una nave. Ahora tienes una nave donde caben 150 trasteros, pero tienes un solo inquilino, explícale a Hacienda que tienes una persona contratada para emitir una factura al mes de 5.500 euros. Sí. Pues Hacienda no se lo cree. Ya. Vale. ¿Qué riesgos tiene de cara a Hacienda el hacer mal esta clasificación, ¿no? Bueno, pues el riesgo es que, además estamos viendo, porque el otro día en mi despacho me comentaban que está habiendo requerimientos, porque hasta hace muy poco, claro, todas las sociedades estaban en o sea, sí que es verdad que esa diferenciación ha existido siempre, ¿vale? De sociedad patrimonial y sociedad operativa, por decirlo de alguna manera, pero en la práctica no tenía efectos. ¿Por qué? Porque el tipo impositivo, menos el tema de los 2 primeros años que podías tributar al 15%, estabas en un 25%, ¿vale? Pues dices, oye, pues da igual, ¿no? Daba igual, ¿no? Pero ahora, en el que la patrimonial se queda en el 25, la otra ha bajado al 23 y puede bajar más, pues dices, hombre, ahora ya Hacienda va, y tú eres un especialista en inteligencia artificial, Hacienda, el control que está teniendo... Son punteros, sí. Somos líderes mundiales en... Es tremendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez vamos a estar más vigilados en esas pequeñas cosas. Sí. Vale, hemos hablado antes de cómo tributa la venta de un inmueble como persona física, cómo tributa como empresa. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Déjame volver para atrás, porque en el tema de la persona física... se me ha olvidado algo que es muy importante y Hacienda también está detrás de eso. Cuando tú vendes un piso que ha estado alquilado, sí, ¿vale? Mientras lo has tenido alquilado, te has aplicado la amortización, que es un gasto bastante importante, ¿vale? Bastante importante. La amortización en un piso alquilado, la amortización es el gasto más importante prácticamente de todos los cuadritos que ponemos en la declaración de renta. Cuando vendes el piso que has tenido alquilado... ¿Que es un 3%? Un 3% del valor de la construcción sobre el valor de mercado, ¿vale? Porque si tú coges el valor catastral, sabes que hay una parte que es construcción, otra parte que es suelo, sí, pues entonces, claro, esa proporción que hay en el valor catastral la tienes que llevar al valor que te ha costado el piso. Sí. Entonces dices, oye, pues es importante porque aplicas el 3% sobre el valor de la construcción. ¿Y le pones la reforma también? ¿El valor de la reforma? El valor de la reforma no, porque el valor de la reforma te lo has aplicado como gasto. Vale. ¿Vale? Entonces, como sí, te lo has aplicado como gasto, ya no lo pones como valor mayor. Aplicarás como mayor valor si la reforma es una mejora. Vale. No había ascensor y pones ascensor, es una mejora. No había lavabo y pones lavabo, es una mejora. Entonces, todo lo que sea mejora es mayor valor de adquisición. Bueno, lo que te quería decir era que tengamos en cuenta que la amortización que te has deducido como gasto, a la hora de vender lo tienes que poner como resta, ¿vale? Sí, entonces, sí, el beneficio vuelve a subir. En las sociedades, pues en las sociedades igual, es decir, valor de venta menos valor de compra. Entonces, si tú también has tenido un piso alquilado y lo has amortizado, el valor neto contable es sumándole la amortización, es decir, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? El otro día lo que nos preguntaba una clienta de Madrid es, oye, José Antonio, yo voy a vender unas naves, pero voy a comprar pisos. Pues me da igual lo que compres y me da igual lo que vendas. Las naves vas a tener que tributar por su valor contable, aplicándole este tema de la amortización,
y luego no hay reinversión. La reinversión en el impuesto de sociedades desapareció hace mucho tiempo ya, ¿vale? Y si tú quieres comprar pisos, pues compras pisos después de haber pagado impuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo impositivo es el 25, no es el 30 marginal alto que está en la persona física. Claro. Vale, y volviendo al tema del IVA en las operaciones de flip, ya hemos comentado un montón de cosas. No sé si había algún tema más que pues al hacerlo a través de sociedad... ahí sobre todo es eso, ¿no? Es decir, oye, el IVA, ¿qué IVA te pueden cobrar? ¿Qué IVA? Y sobre todo la inversión del sujeto pasivo, que es muy importante, saber que tú vas a poder hacer una inversión del sujeto pasivo si tú lo vas a poder repercutir. Si no repercutes... Porque una casuística que has comentado antes, por ejemplo, un cambio de uso del local y con una reforma, o sea, total, eso no en la venta no se puede considerar como si fuera obra nueva y poder venderlo con IVA. Pero ¿sabes qué pasa? Que la obra nueva se tiene que dar una serie de circunstancias que además has de tocar estructura, has de tocar... Si técnicamente o por ejemplo has tocado estructura, has tocado cimientos, has ampliado la superficie, es decir, para que es la rehabilitación en sentido estricto, es decir, no la rehabilitación que llamamos decir, oye, compro un piso y lo arreglo medianamente, eso es lo que llamamos vulgarmente rehabilitación, y esa rehabilitación no. Cuando la rehabilitación se produce en una serie de circunstancias y es que te gastas más dinero y ahora me vas a hacer dudar con los porcentajes que hay, pero bueno, un poco que nos tenemos que quedar con la idea. Se tienen que producir una serie de circunstancias para que la rehabilitación sea técnicamente rehabilitación. Entonces, si es rehabilitación, sí que te da derecho a repercutir IVA. Entonces, tú si puedes repercutir IVA, el IVA que te has deducido, o sea, que has soportado, te lo puedes deducir del IVA que vas a repercutir. Normalmente, en los cambios de uso de locales que conocemos y que hemos conocido, es un cambio de uso de local a vivienda. Has comprado con IVA porque eres empresa y te has soportado el IVA y dices, oye, y a lo mejor, ¿qué pasa? Pues que podrías haber tributado por ITP porque te hubiese salido más barato. ¿Vale? Pero claro, un local que lo pasas a vivienda es como, no es una mejora, porque esa vivienda no existe, o sea, la estás construyendo desde cero. Pero la DGT lo tiene dicho clarísimamente que ahí no es una rehabilitación integral, no se considera vivienda nueva, no se considera obra nueva, y entonces tú vas a vender por ITP y no vas a vender por IVA. Aunque lo que inviertas en esa reforma incluso sea un valor más elevado que el precio de compra de ese local. Sí. Vale. La contestación de la DGT está clarísima. Vale. Perfecto. Pues ya para ir terminando el bloque de sociedad, has tocado algo un poco este tema, que es, oye, yo hasta ahora, o sea, no me salía a cuenta invertir como sociedad, lo he hecho como persona física, tengo una serie de inmuebles a mi nombre como persona física, ahora por los motivos que sea, haciendo este análisis que hemos comentado, decides que tiene sentido montar una sociedad. ¿Cómo se aporta un inmueble a la sociedad? En el momento en que tenga sentido, y si tiene sentido, pero ¿cómo es este proceso de aportación del inmueble a la sociedad? Es muy sencillo, es una escritura, es una constitución de sociedad. La constitución de sociedad, la vulgar, es tú vas al banco, pones 3.000 euros en una cuenta corriente, ¿vale? Y le dices ampliación de capital o constitución de sociedad. Vas al notario con el certificado del banco y dice, constituye una sociedad en la que ha aportado 3.000 euros. Entonces, esa sociedad, que es la que se constituye siempre, puede ser de ese tipo o puede ser una sociedad donde tú vas al notario y dices, mire, aporto un ordenador. 15 pisos, un ordenador o 15 pisos, sí. ¿Vale? Tengo estos 15 pisos. ¿Cuál es el valor que le doy a esos 15 pisos? El que sea, sabemos ahora que no puede ser menos del valor de referencia, ¿vale? Entonces dices, ¿cuál es el valor de referencia de los pisos que aporto? Pues son 300.000, vamos a 15 pisos a 300.000. Vale, aportas un buen capital, ¿vale? 300.000. ¿Cuánto te costó ese piso? Me costó 180, porque los compré hace 7 años, 8 años. Bueno, pues entonces tú vas al notario y entonces el notario, aportación, el señor fulanito aporta como aportación no dineraria estos pisos, pam, 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 pam. Valor que se le da a este piso, suma del capital, vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú constituyes esa sociedad y esa sociedad ya, los pisos no son tuyos, son de la sociedad. ¿Qué repercusión tiene? ¿O qué efectos? Bueno, ¿no? Pues la diferencia es que ahí que se ha producido prácticamente una venta, Tú vas a tener que declarar en tu declaración de renta, vas a tener que declarar la diferencia entre lo que te costó el piso
y lo que, Y lo que has aportado. y lo que has aportado. ¿Y no hay forma de diferir este pago? Yo no la conozco. No hay. Vale. Pero además, ojo, se devenga también la plusvalía municipal. Ya. Y la plusvalía municipal, cuando yo empecé, era un impuesto que existía, pero que no teníamos en cuenta en ninguna planificación fiscal. Es decir, la plusvalía municipal era aquello de decir, casi como el ICO o el ICIO, perdón, en la construcción, que dices, hombre, que es un impuesto que tiene su importancia, pero relativa, ¿vale? Pues la plusvalía municipal hoy es lo primero que calculamos en una herencia, porque pagamos más de plusvalías municipales que de sucesiones. Muchas veces, Ramón, lo que le estamos planteando a los clientes es decir, oye, esos pisos quédatelos como persona física y las inversiones nuevas hagámosla con la sociedad. Pero esos pisos déjalos ahí, déjalos ahí fuera. Vale, entendido. Perfecto, pues oye, pasamos cuarto bloque, tema de estructuras ya un poco más avanzadas. Hemos ido comentando temas de holding, sociedades productivas, operativas, la patrimonial, etcétera. Si nos puedes hacer un poco un esquema mental que podamos entender Seguro. qué es y cómo funciona. El otro día escuchaba... O la diferencia, ¿no? Al final sí. realmente son tres sociedades, bueno, ¿no? Son todas sociedades. Lo que pasa es que sí, porque, actúan de forma distinta. Y muchas veces una duda que se plantea es que te plantean montar una sociedad patrimonial como si la sociedad patrimonial fuese una sociedad distinta a una sociedad limitada. La sociedad patrimonial no es por el tipo de sociedad, sino por los bienes que tiene o la afectación de los bienes que tiene. Y la holding no deja de ser otra sociedad. La holding es una sociedad, digamos que lo que tiene en su activo son acciones de sociedades que tiene por debajo. El otro día escuchaba o leía lo importante del momento de constituir una holding. Entonces me decían, oye, si tú tienes la previsión de que en un negocio que vas a montar vas a ganar dinero, monta primero la holding. La holding monta esa sociedad y esa sociedad inicia el negocio. Es la manera perfecta de evitar problemas con Hacienda. Esto, al menos a la primera no lo hace nadie. No lo hace nadie y cuesta mucho. Pero hombre, volvemos a esa conciencia fiscal de la que hablábamos antes. Como cada vez hay más conciencia fiscal, la gente empieza... Tú si montases, por supuesto, si montases otra startup, ya no lo harías como no haría hiciste. el mismo error. ¿Vale? Dices, ¿por qué? Jolín, porque la diferencia fiscal es importantísima. Pero lo que a ti te va a pasar, ya te lo han escuchado mucha gente. Es decir, oye, montemos una estructura. Incluso nosotros ya se lo proponemos a la gente que nos viene a montar según qué negocios. Oye, y ya lo hacemos así, es decir, oye, montemos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad también que por ejemplo, todas estas reestructuraciones que estamos haciendo tienen un régimen fiscal muy beneficioso, ¿vale? Es decir, Esta era mi siguiente pregunta, ¿no? Una vez tienes la holding montada, ¿qué beneficios fiscales tienes? No, beneficios fiscales muchos, pero déjame ir a donde iba. A la hora de montar la holding desde sociedades ya funcionando, hay ventajas, no ventajas, beneficios fiscales, ¿vale? Es decir, la ley te permite hacer esas operaciones de reestructuración societaria acogiéndote al beneficio fiscal del deferimiento fiscal. Es decir, mire, yo le voy a dejar aportar estas sociedades que usted tiene, se las dejo aportar a una sociedad holding sin pagar impuestos, siempre que me demuestre que el objetivo de esa reestructuración no es el de ahorrar impuestos, sino es de optimizar la estructura fiscal, mejorar la organización, ahorrar costes, dirigir mejor. Es decir, oye, yo no quiero tener 5 departamentos de contabilidad, tengo un departamento de contabilidad arriba, que es el que lleva las contabilidades a tal, y les cobro los servicios. Tengo un departamento de marketing. También es verdad, ¿vale? Y esto muchas veces falla, y es que estas estructuras y estos movimientos están pensados para sociedades reales, para operaciones reales, cuando lo que queremos es montar una holding porque me han dicho que pago menos impuestos o que no voy a pagar impuestos o tal, termina saliendo caro, Ramón. Sí, ¿vale? Claro. Pero cuando todo es de verdad, jolín, si tú tienes una sociedad y el socio, como ya me has dicho tú antes, el socio de esa sociedad es Ramón, ¿vale? Los dividendos de la sociedad a Ramón van al 25%, más o menos. Otra vez, entre el 19 y el 30.
al 25%. Los dividendos que van de la sociedad a su holding van al 1,25%. Jolín, si yo lo que quiero es optimizar la tesorería, subir dinero a la holding pagando el 1,25 en vez de pagando el 25, no está mal, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dinero arriba que lo voy a poder poner en otro, porque la holding hace de banco. Es decir, yo tengo sociedades operativas que ganan mucho dinero, yo este dinero lo subo a la holding y de la holding lo invierto en otro negocio. La forma de hacerlo mal en esta situación es, sí, como has dicho, ¿no? Que si te lo bajas a tu bolsillo, pues pagas el 25, lo que sea, y compras un inmueble como persona física, ¿no? En cambio, si lo que haces es que la sociedad operativa ese beneficio lo sube la holding, paga pues, ese 1,25. el 1,25, este se baja a la sociedad patrimonial y la sociedad patrimonial va engordando. Por lo tanto, creces mucho, puedes crecer mucho más rápido, ¿no? ¿Qué problema hay? Y es que, volviendo al tema de la bonificación del 95%, yo la holding la voy a tener bonificada en un 95% siempre que lo que esté debajo esté afecto a la actividad. Si yo abajo tengo una sociedad operativa que se dedica a la compraventa, que es un restaurante, que es una sociedad promotora, constructora, no sé qué, y abajo tengo una patrimonial que es patrimonial y por lo tanto no es operativa, activo, sí. Esa parte del activo, ¿vale?, no va a tener derecho a la bonificación. Por lo tanto, lo que tengo que conseguir es engordar lo suficientemente la patrimonial para que tenga derecho, ¿vale? Entonces, vale, digamos que para que puedas justificar esa actividad económica. Pero, y un poco en el ejemplo tuyo, es decir, si tú hubieses tenido una holding y debajo de la holding hubiese habido varias sociedades como las que tienes ahora, pero hubieses tenido la startup, tú la startup la vendes pagando el 1,25 y no el 30. Sí, sí. Pues por tanto, Esa ya me la sé. Eso ya te lo sabes, ya no me extraña. Además, esa... pero se aprende, a base de golpes se aprende. Dices, oye, pues si esto ya lo puede aprender otra gente, pues oye, que sepan que las ventajas. Pero no es todo bonito, no es el pagar cero, no es el... Oye, escuchamos unas barbaridades. Eso es real, eso es real. Muy pero interesante. claro, yo he escuchado, me compro un piso y lo voy a alquilar. Oye, pues montas una sociedad, que esa sociedad se la vendes a otra sociedad y no sé qué, y la sociedad está en Lituania o en Estonia o en Tegucigalpa, sí, y no pagas. Sí. Pero qué barbaridad estamos hablando. De hecho, hay otra ventaja de hacer toda esta estructura, que es de protección, ¿no? De separar lo que son negocios operativos y que tienen un riesgo de bancarrota, ¿no? Donde tienes realmente el patrimonio, una no se te lleve las otras. Pero fíjate que ese riesgo, digamos que ya está, sin necesidad de tener la holding, si tienes distintos negocios, pues ya está, tú tienes la responsabilidad tienes limitada a tu sociedad. Pero sí que es verdad que ya la diferencia, que puedes traspasar beneficios, no sé qué, no sé cuánto, sí. Vale, perfecto. Pues yo creo, no sé si dentro de lo que es estructuras avanzadas, holdings, bueno, etcétera, pero un poco, y volvemos a lo de antes, es decir, oye, estructuras avanzadas sí, las hay, pueden ser interesantes, sí, pero que no eres un pringao si no tienes una holding también. Sí. ¿Vale? Bueno, y que después no todo son beneficios, sino que también, pues, bueno, en lugar de tener una, vas a tener tres sociedades. Claro, es que el otro día, por ejemplo, venían unos clientes y oye, sí, pero que sepáis que hombre, que dices, oye, que puedes optimizar, pero que cuesta caro, claro, sí. Perfecto. Pues oye, bloque 5. Venga. Cada vez se escucha más, un poco hemos tocado antes, ¿no? El tema legal y fiscal, que cada vez es más complejo, cada vez los inversores pues estamos más mareados, no sabemos si estamos haciendo bien, o aunque quieres hacer bien las cosas a veces, pues te vas a dormir intranquilo de si lo estás haciendo bien. Y por este motivo, cada vez, al menos yo escucho más gente que está mirando de invertir fuera. Esto no significa que dejemos de invertir, yo sigo invirtiendo en España y si me llegan oportunidades voy a seguir haciéndolo, pero tengo un ojo puesto, ¿no?, a poner otra pata en otros sitios. Sé también que tú estás con algunos clientes haciendo operaciones fuera. Esta inquietud que tienen muchas personas de empezar a invertir fuera, que hay que tener en cuenta para comprar nuestro primer inmueble pues, fuera de España. Entiendo que sea distinto si es Europa, si es otro continente. Aquí sí que es verdad que hay una corriente de moda, ¿vale? Es decir, yo tengo buenos amigos, incluso clientes que están trabajando fuera, incluso promocionando las operaciones en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Un poco de poner o de repartir huevos, ya me parece bien. Eso es distinto a lo que me han preguntado alguna vez,
o me han planteado alguna vez de decir, oye, me voy a vivir fuera porque es que... Eso hay que entender las diferencias. Hay que entender las diferencias. Una cosa es dónde compras y generas unos beneficios que después te vas a traer aquí, otra cosa es que tú te vayas fuera y cambia todo. Que tú te vayas fuera o que digas que te vas fuera y tal, que ese es otro tema, el tema de las residencias, ya hablaremos otro día. Ya si hay temas quieres. también de la familia, si se queda aquí o no, de dónde estás 6 meses y Eso un es, día, digamos, complicado, intereses económicos. complicado y normalmente caro. Invertir fuera, bueno, pues invertir fuera, pues sí, pues dices, vale, oye, ¿y dónde voy? Hombre, pues ahí hay cosas que ya no solo la fiscalidad, sino la seguridad jurídica, es decir, oye, hay sitios donde no puedes ir, ¿vale? Y luego hay un tema, o sea, hay temas a tener en cuenta, hay países con una tradición de seguridad jurídica muy importante, temas donde la fiscalidad es baja, o sea, por ejemplo, ahora está muy de moda todo el tema de operaciones o de inversiones en Dubái. Y el otro día, por ejemplo, la semana pasada o hace 2 semanas, se juntaban en Madrid varios eventos organizados por empresas importantes del sector, donde me llamaba la atención que el gancho o la publicidad era inversiones, ¿cómo decía? Sin impuestos. Sí, libre de impuestos, libre de inversión impuestos. libre de impuestos. Hombre, por el amor de Dios. Es decir, inversión libre de impuestos allí. Si tú te vas a Dubái no pagas impuestos allí, sí, pero si eres residente fiscal en España, que sepas que vas a pagar los impuestos aquí. ¿Vale? Que si alquilas un bien en Dubái, los rendimientos del capital inmobiliario los tienes que declarar aquí. Que si vendes ese piso después de haberlo comprado, lo vendes, la ganancia patrimonial la vas a vender aquí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay cosas que a tener en cuenta. Es decir, el tema de la fiscalidad cero no existe. Por lo tanto, o pagas allí o pagas aquí. También es verdad que puede ser importante tener en cuenta los países con los que tenemos convenios de doble imposición. Pues ¿por qué? Porque hay operaciones, por ejemplo, en Dubái que no se paga, pero hay países donde sí pagas. Dices, hombre, pues si pago allí, por lo menos que no pague aquí. O me pueda deducir la diferencia, ¿vale? Entonces, el convenio de doble imposición. Pero, por ejemplo, hay un tema muy importante que es el tema de la repatriación de beneficios. Entonces, claro, Venezuela, puedes tener un convenio de doble imposición impresionante y muy interesante en el que te dicen que te lo vas a poder deducir todo, pero resulta que tú no pretendas vender un piso en Venezuela y traerte el dinero para acá porque te van a poner todos los problemas del mundo, o por ejemplo Argentina, o por ejemplo Brasil. Es decir, hay países donde la repatriación de beneficios es muy complicada desde el punto de vista de permisos administrativos. Dices, bueno, pues hay cosas a tener en cuenta. ¿Por temas de blanqueos de capital o cosas así? Esa es otra. No por el blanqueo de capital, sino porque son países con una situación económica de mucha tensión y entonces lo que no permiten es la salida de capital. Pues por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que te van a poner problemas 1000. Entonces, pues por ejemplo, el otro día que también nos hacían esta pregunta, hay empresas españolas que están trabajando en países sudamericanos y que han transformado su negocio por el motivo no por un motivo fiscal o un motivo económico, sino por un motivo de dificultades en la repatriación de los beneficios. Es decir, tú tienes un negocio en Argentina, ¿vale? Y tú, ese negocio gana dinero, pero tú no te puedes traer, el beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una empresa muy conocida en un sector, que tampoco vamos a poner nombres, que tenía un negocio en Argentina. Ese negocio se lo ha vendido a inversores del país y lo que ha hecho ha sido firmar un contrato de franquicia con esos inversores. Es decir, oye, tú vas a poder seguir utilizando nuestro nombre y nuestra marca comercial, pero a través de un contrato de franquicia. Entonces, yo te cobro servicios. Entonces, el servicio... Pues donde tú te estás te llevas el dinero y tiene menos dificultades que la repatriación de beneficios vía dividendos. Yendo a inmuebles y empezando por el principio, no sé si entiendo que tienes clientes que compran inmuebles fuera. ¿Cómo es este proceso de compra? Ya sea, yo de hecho te iba a preguntar por 2 mercados, has hablado de Dubái, ¿no? Es uno que está en boca de todos, y después está también pues sudeste asiático, por tocar un tema, pues Indonesia, ¿no? ¿Cómo compras allí? O sea, en temas así concretos, pues normalmente no puedes financiar. Mira, pero ¿cómo se hace esa compra-venta? Claro, estamos trabajando con unas clientes que están invirtiendo en Lombok. Vale. Que el otro día también supe que estabas interesado en la materia. Vale, pues
digamos, Lombok ahora, digamos, está en auge, está en boga, está de moda, porque es el Bali de hace un montón de años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues además el país está poniendo mucho dinero allí y se está... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues tú te tienes que estudiar la situación de allí. Yo le tengo que decir a mi cliente que yo tengo limitaciones, es decir, yo no conozco el detalle, yo no sé, entonces tú tendrás que ir allí y ver cómo te entiendes con alguien de allí, ¿vale? Y yo voy a explicarte hasta donde pueda lo de allí y ver qué repercusiones vas a tener aquí. Claro, yo hablo de las repercusiones aquí. Tú compras una villa en Lombok, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si compras una villa en Lombok... ¿Pagas aquí alguna cosa? Depende de cómo lo compres. En Lombok el principal problema cuando compras una villa es que Indonesia prohíbe la compra a sociedades extranjeras, a no residentes. Bueno, tienes el leasehold, tienes las sociedades estas de 40 años que entonces, bueno, tienes sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Entonces dices, vale, pero tú, por ejemplo, puedes constituir una sociedad allí y a través de la sociedad compras e inviertes allí. Entonces compras como residente, es decir, has de tener un socio local y tú compras. Vale, ¿qué pasa? Que tú depende de qué estructura. Si compras como persona física, pues tú que sepas que como residente en España vas a tener que hacer tu declaración de patrimonio. En tu declaración de patrimonio se va a aumentar con lo que tengas allí. ¿Vale? Tanto si tienes una sociedad como si lo has comprado como persona física, que no vas a poder como persona física, pero un poco que cojamos. Es decir, tú como residente en España, hay una expresión muy, muy pomposa que dice, en España tributarás por tus rentas mundiales. Sí. ¿Vale? Y no solo por tus rentas mundiales, sino que declararás patrimonio en España por tu patrimonio mundial, sí. ¿Vale? Por tu patrimonio mundial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos de una compra en Dubái. Tú en Dubái puedes comprar como persona física, ¿vale? Y compras como persona física. Entonces, tú ese piso no tributa renta allí, no, pero tributa aquí. No tributas patrimonio allí, pero tributa aquí. Sí. Por lo tanto, tú en tu declaración de renta y en tu declaración de patrimonio tendrás que poner esos valores. Si vendes el piso de Dubái, tienes una ganancia patrimonial aquí. Y luego tienes una obligación que ahora parece menor, pero sigue teniendo su importancia, que es la declaración del 720, que son los bienes, ¿vale?, que tienes en el exterior. Bueno, pues que sepas que tú, antes del 30 de marzo de cada año, tienes que presentar una declaración que es el modelo 720, que es los bienes que tienes, no solo los bienes que tienes en el extranjero o las cuentas corrientes que tienes en el extranjero o las acciones que tienes en el extranjero. Entonces, ¿tú qué pasa? Que en tu declaración de renta, si tienes una sociedad y si compras a través de una sociedad, pues eso, digamos que lo que afectará es al activo de la sociedad. El activo de la sociedad subirá y entonces luego indirectamente repercutirá en tu patrimonio porque tú tendrás una sociedad que tiene mayor activo. Entonces entonces todo va concatenado. Vale. Si tú lo tienes exento en patrimonio, tu sociedad, pues no tributarás, pero si no lo tienes exento, pues tu valor en patrimonio subirá. Vale. Pero lo que tú, por ejemplo, por ir paso a paso, igual que si aquí compras un inmueble, pues tienes que pagar el ITP, cuando lo compras fuera, no hay un ITP de has comprado fuera. Ahí, como comprenderás, la fiscalidad de los países donde invierten mis clientes... No digo el ITP que tengas que pagar en Dubái, ¿eh? Yo digo, si tú como español... No pagas ITP. Aquí no pagas nada. Ese inmueble lo has comprado con los impuestos que corresponden en ese país, te suman a tu patrimonio, como has dicho, y empiezan a generar unas rentas. Esas rentas, si te las traes para aquí, tienen que pagar... Si te las traes para aquí, aunque no te las traigas para aquí... Aunque se queden en una sociedad allí... Distinto. Es decir, lo que nos está pasando en Dubái, por ejemplo, clientes que van a alquilar en Dubái, pues dices, oye, en Dubái, si soy persona física, es persona física, te va a bajar a ti, por lo tanto, cotizas pagas en España. Si hay un convenio de doble imposición, podré deducir lo que he pagado. Pero si lo haces como sociedad... Si lo haces como sociedad, mientras no repatries dividendos, no pagas. No has pagado nada al comprar en España, empiezas a generar unas rentas, la sociedad recibe esas rentas, si en el país se tiene que pagar por
impuestos sociales se paga, en el caso de que no, tú en España no tienes que pagar nada. Nada. En el momento en que tú quieras recuperar ese dinero o que quieras vender el inmueble, aquí sí que es donde en España pues te tocaría también pagar. En función de ese convenio de doble imposición que estamos diciendo, la ganancia patrimonial tributará de una manera o de otra. Vale. Y esto es en Dubái, entiendo que es en cualquier país, en cualquier país. Y algunas cosas que se escuchan por internet de me monto una LLC, la LLC es la que compra el piso allí, entonces esto es todo acaba en el mismo sitio. Todo ¿no? acaba en el mismo sitio, todo acaba en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, las LLCs las entiendo para negocios que se van a hacer en Estados Unidos, con socios americanos, dices, pero una LLC para moverte... he llegado a escuchar LLCs que compran pisos aquí en España y yo no lo declaro porque los pisos son de la LLC. Es decir, sí, no, esto es o gente que el dinero, ya sea con pisos o con negocios, lo gana en la LLC y tienes que tener una tarjeta de crédito de la LLC, que para que no lo sepa, el LLC es la SL americana. La SL, un tipo y de se van al súper y compran con la tarjeta, o se compran hasta el coche, ¿no? Pero entonces, eso no funciona nunca, no funciona nunca. ¿Qué pasa? Pero está así de gente que hace Está esto. así de gente. ¿Qué pasa? Pero eso pasa sin LLCs. Es decir, nosotros tenemos clientes que vienen y nos dicen, oye, Bernaldez, que es que fulanito, me da igual lo que diga fulanito. Es decir, que has comprado el coche, que paga las comidas, que no sé qué, que no sé cuánto, me da igual. ¿Vale? Es decir, a ese no le ha pasado nada porque Hacienda no le ha venido a pedir explicaciones. Cuando Hacienda le venga a pedir explicaciones, pues el coche no estará afecto exclusivamente a la actividad y se lo quitarán como gasto, las comidas se las quitarán como gasto, la ropa se las quitarán como gasto y entonces le vendrá una liquidación complementaria y tendrá que pagar. Ya está. Y como no tengas el dinero de pagar todo lo que has gastado, te vas a meter en un, entonces, ¿qué pasa? Entonces, en un problema. Todo lo que te explican, es decir, yo... bueno, pues es porque Hacienda no te ha pedido explicación. Hay que ir con cuidado. Sí, muchas veces se habla de que depende en qué estado abres esa LLC, tiene una protección, no tiene confidencialidad y no van a decir quién hay detrás, pero eso, o sea, tiene... pero entre otras cosas, estás incumpliendo el tal, porque el 720 lo tendrías que declarar también. Sí, por eso. Y al final... Te acabarán pillando. Al final te acaban pillando. Sí. Entonces, ya a modo resumen, el ejercicio que hemos hecho antes de compras un inmueble, ya sea en Dubái, en Indonesia, lo que sea, lo compra una sociedad, esa sociedad pues va generando unos ingresos que se quedan en la sociedad. Claro. Si me los bajo tengo que pagar, pero ahora te añado otra derivada, es si yo no me los bajo nunca a mí, se quedan en la sociedad y cuando hay suficiente compro el siguiente inmueble, este crecimiento de siguiente inmueble, aquí sí que lo puedo hacer sin llegar a tributar nada en España. Simplemente en el patrimonio. Lo que no sé es cómo tributar allí. No, con la tributación que corresponda. Yo ahora hablo de España. En España no tendría que cotizar nada. Pero ¿qué pasa? Que en España la repercusión que va a tener es el mayor valor que tenga esa participación. Sí. Vale, sería el único tema a tener en cuenta. Perfecto, pues continuamos con el siguiente bloque, el sexto bloque, en el que tocamos pues, algún caso más avanzado de planificación, ya que hemos estado hablando de persona física, persona jurídica, comprar inmuebles en España, comprarlos fuera. Por ponerte un ejemplo, pues alguien que ya tiene pues, 6, 7, 8 inmuebles, o sea, una cantidad ya tampoco exagerada, pero hay una cantidad importante y además ya está empezando a invertir fuera. ¿Cómo estructurarías esta situación en la que tienes inmuebles fuera, que los puedes tener en una sociedad o no? Puedes tener inmuebles aquí que algunos quizás a persona física, otros como sociedad. Un poco, si alguien te llega con este escenario, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Hacer números. Y yo, digamos que no me dejaría, deslumbrar porque quiere comprar un bien fuera, porque a lo mejor comprar un inmueble fuera no va a ser distinto. No va a cambiar tu estrategia fiscal. Entonces dices, oye, tengo 6 pisos en España y tengo un piso en Dubái. Oye, pues el piso en Dubái lo pongo como rendimiento del capital inmobiliario y no voy a montar una sociedad en Dubái que va a ser más cara, que dices, hombre, o no, es que el hecho de montar una sociedad en Dubái para un piso, como no voy a tener que repatriar, pues oye, haz números también, sí. Porque... es decir, tributar por esa ganancia, o sea, por ese rendimiento del capital inmobiliario, por el piso que tengo en Dubái, oye, pues a lo mejor no va a cambiar tu renta en España. Sí. Y montar una sociedad que además va a ser una sociedad que no vas a controlar en absoluto y vas a tener que depender de terceros completamente, pues dices, oye, un poco... Es una inversión más. Es una inversión más. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Que es que esas estructuras internacionales, que nosotros las conocemos desde hace mucho tiempo, son caras de mantener.
nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con operaciones en Liechtenstein o en Holanda, que montábamos, hace 30 años montábamos estructuras con Antillas holandesas, era carísimo de mantener, ¿vale? Pues era sobre todo para operaciones para invertir en España. Resulta que en España ahora no hace falta invertir desde Holanda, sino tú montas una sociedad, digamos una holding en España y puedes invertir en Europa, ¿vale? Teniendo los mismos beneficios fiscales que tenían las holdings holandesas hace 30 años, ¿no? Entonces dices, se pueden hacer muchas cosas, pero a lo mejor no vale la pena hacer ninguna. No compensa. Incluso, quizás ya no sé si aquí tocamos ya demasiado fiscalidad internacional, pero alguien que realmente, esta situación que decíamos de 7 8 inmuebles aquí, quizás va a hacer su primer inmueble pues en Dubái, por ejemplo, pero su idea es, pues esta pata que tiene con 7 8, replicarla en Dubái, ¿no? Y con el tiempo poder acabar comprando 7 8 también en Dubái. Aquí, bueno, pues, sí, y por ir a una pregunta concreta, si tú tienes lo tenías montado con una hold, o sea, eres capaz de hacer todo esto porque ya tienes cierto nivel económico, tienes sociedades que producen grandes cantidades de dinero que puedes mover. Pero es si que, tienes la estructura de holding patrimoniales que generan dinero, la pata que te puedas tener en Dubái puede estar conectada también a esta holding y hacer lo que tú... Sí, claro, la holding tú te van a exigir una serie de requisitos, es decir, pero me lo estás diciendo tú ahora, es decir, la holding o ha sido creada pues porque ya tenemos una sociedad o una estructura jurídica y económica que... Pero de lo que veníamos hablando de ese inversor, oye, yo montar una holding con sociedades en el extranjero, Bueno, a veces... que queda muy bonito y que queda muy espectacular y que incluso como asesor, pero dices, oye, me gusta ser muy práctico, es decir, oye, no vale la pena. Yo lo que le digo, y fíjate que lo que te voy a decir, yo no quiero ganar dinero montándole una estructura a un cliente que no le va a servir. Porque al cliente se lo voy a terminar perdiendo. Es decir, oye, yo montarle una estructura holding en el extranjero a un tío que no la necesita, pues es que se va a cansar de mí. Digo, oye, prefiero decirle que no. Bueno, igual que yo siempre digo que hay gente que le sale la vena rata, ¿no? Y yo no voy a gastar dinero en un fiscalista, que me lo haga ChatGPT. Yo siempre digo, es el dinero mejor invertido, pues, que la cantidad de dinero que te vas a ahorrar gracias a eso compensa. Y lo mismo desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del fiscalista es, como más dinero le consiga ahorrar, más vinculado voy a tener a ese cliente. Claro. Perfecto, pues oye, para ir ya terminando, quería hacerte como así varias preguntas de consejos, etcétera. Tema herencia, lo hemos tocado un poquito. ¿Cuál sería tu recomendación a alguien que esté pensando, ya sea por edad, ya sea por cantidad de patrimonio, ya sea por lo que sea? ¿Qué consejo le darías a alguien? Hombre, mira, hay un tema que es planificar, es decir, a un cliente conviene hablarle de su herencia y no nos tiene que dar a nosotros miedo de hablarle de su herencia. Incluso es mucho más cómodo para mí hablar de la herencia contigo, ¿vale? Que eres joven y todavía... pero lo vas a entender y lo vas a ver como un ejercicio de planificación. Que alguien más mayor que se lo puede tomar como... Cuando he tenido conversaciones muy delicadas con clientes que dices, oye, es que estamos preparando, macho, la despedida, ¿no? Sí. Entonces dices, pero por ejemplo, planificar es muy importante, es ver si cumples esas condiciones que establece la ley para que tu herencia esté bonificada en un 95%, ¿vale? Oye, vale la pena que revisemos, oye, ¿se cumplen los requisitos? Sí, vale, oye, pues mira, pues venga, no nos preocupemos de esto porque va a estar bonificado en un 95%. Pero dices, oye, otros temas, dices, oye, pues para evitar problemas entre los herederos, porque se producen muchos problemas, pues dices, oye, pues vamos a ver si la herencia la podemos repartir de la mejor manera. Pues ¿por qué? Porque ya no es un tema solo fiscal, sino familiar. Es decir, bueno, pues hay discusiones que dices, oye, que independientemente de lo que la gente pueda creer, la experiencia nuestra es que hay discusiones familiares. Pues si se pueden evitar, se evitan. Y hay maneras de evitar esas discusiones. Dices, oye, ese vídeo del que hemos hablado muchas veces, en el que decimos que un padre dona el piso a 3 hijos, pues dices, oye, pues a lo mejor no hace falta donar el piso, estableces en el testamento que ese piso se va a vender y los hijos se reparten 100.000 euros cada uno y se acaba el problema, ¿no? Sí. Entonces dices, oye, pero un tema
en la herencia como en tantos otros temas, es planificar y es no tener miedo a hablar de. Sí. No, ¿vale? y que hay de hecho en este vídeo viral, ¿no?, que se hizo viral, muchos comentarios eran de yo me llevo muy bien con mi hermano o con mi hermana y no sé qué. La de veces, ¿no?, que se da, que se piensan que se llevan muy bien, sí, y cuando llega el momento... mira, hay un dicho que dices, oye, que a la mujer o al marido lo conoces en el divorcio y a los hermanos en la herencia, ¿no? Pues ¿por qué? Por desgracia surgen problemas. Oye, y ya no depende de la educación que te hayan dado tus padres, de otra cosa que discutían en aquel vídeo la gente era del sueldo que tenga cada hermano, de tal... Las circunstancias pueden ser miles, la educación puede ser la mejor que les hayas dado, pero hay problemas. Entonces, oye, ¿para qué quieres problemas? Evítalos, ¿no? Evítalos. Que, por ejemplo, que cuando solo hay un piso, pues a lo mejor lo puedes evitar, pues esto, estableciendo la obligación de vender el piso y de repartirse el dinero. Que luego hay muchas veces donde no hay capacidad de repartir. Otras veces sí que hay unas herencias muy cuantiosas que dices tú esto, tú esto, tú esto. Otras veces cada uno es un mundo, ¿no? Y cada circunstancia. Pero hombre, el tema es la planificación, es decir, y se puede ahorrar mucho dinero. Y que la gente no piense que esto se tiene que planificar cuando tienes ya cierta edad, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que uno se muere cuando menos toca. se lo espera. Sí. Y entonces, pues dices, oye, si lo tienes preparado el testamento, yo digo siempre que el testamento es la escritura más barata que se puede firmar en un notario y la que más dinero te puede ahorrar. Es decir, no vas a un notario nunca pagando 60 o 70 euros, ¿vale? Y el testamento lo cuesta. Me ha gustado. Dices, oye, pues mira, si cuesta 60 o 70 euros, además lo puedes cambiar todas las veces que quieras. Es decir, porque las circunstancias pueden ir cambiando. Oye, pues cambia el testamento las veces que hagan falta, pero haz testamento porque vas a ahorrar dinero. Vale. Y también, a modo un poco ya de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían los 3 consejos que le das a un inversor inmobiliario en cuanto a su planificación, optimización fiscal? Bueno, un poco lo que hemos dicho al principio, no pensar en lo que quiero ahora y lo que me conviene ahora, sino pensar en cómo voy a terminar, ¿vale? Que sepas que la sociedad que yo monto ahora, ¿vale?, la van a heredar mis hijos y las circunstancias van a ser completamente distintas. Por lo tanto, un poco esa visión a largo plazo, que no se tiene y muchas veces genera muchos problemas. Estamos teniendo muchos problemas con esas sociedades que hay que disolver, ¿vale? Otro tema, en el tema de los inversores, mira, no hemos hablado, pero Ramón, inversor que se mete en un flip y sigue haciendo una obra sin presupuestos y sin contrato, eso es una guerra que yo la considero casi perdida. Es decir, ¿cómo te metes a hacer una obra con un contratista porque dices, oye, tengo que reclamar porque me han hecho mal esto, me han hecho mal lo otro, vale, dame el contrato. No, no hay contrato, no, hay un presupuesto ya, pero el presupuesto no hay ni condiciones de pago, ni condiciones de entrega. Un contrato con cara y ojos donde se diga, oye, pues la finalización es esta, los plazos son estos, el pago es esto, el contrato. O, por ejemplo, lo que seguimos encontrándonos, no solo sin contrato, sino sin factura. Parece mentira. Pero ¿qué pasa? Luego vas a reclamar, pues si no tienes factura. Pero ¿y cómo sigues haciendo cosas sin factura? Bueno, pues estas cosas todavía pasan. O, por ejemplo, ese inversor que todavía, digamos, no diferencia, ¿vale? Y dices, ostras, que el negocio es una cosa, que mi vida personal es otra, que lo que no puedo hacer es estar en un negocio con unas personas y estar gastándome el dinero para otras. Son cosas que dices, parece mentira que todavía nos estamos peleando con cosas que ya podrían estar superadas y nos encontramos que no. Vale. ¿Y alguna señal que digas, hostia, si detecto en mí, ¿no?, o en mis negocios o en mis inversiones, detecto esta señal, necesito un fiscalista? Hombre, pero yo creo que el fiscalista, y lo has dicho tú, dices, hombre... Lo necesitas en el principio, pero dices, yo he tirado para adelante, lo he hecho toda la vida, pero hay alguna señal que te digas, hostia, habla con un fiscalista porque... Cuando la renta sale a pagar mucho, cuando te van devolviendo en Hacienda, pues vas tirando. Cuando vas pagando dinero, pues a lo mejor vale la pena que alguien te la mire y diga, oye,
esta renta, ¿qué está pasando que yo pago siempre? Pues oye, pues miremos, pues oye, pues mira, es que te están haciendo mal la retención. Es que como tienes dos pagadores, porque puede haber cosas muy sencillas, ¿vale? Pero dices, oye, si estoy haciendo flipping, pues oye, que a lo mejor vale la pena que me ponga como actividad empresarial para poderme meter todo el gasto, o yo qué sé, es decir, pero por ejemplo, claro, un termómetro de la necesidad del asesor fiscal es tu declaración de renta. ¿Cuánto estás pagando? Cuando estás pagando, míralo, porque a lo mejor estás tirando dinero. Muy bien. Y por última, ¿alguna tendencia, alguna previsión de cómo va a evolucionar la fiscalidad en los próximos años? Hombre, más que la fiscalidad, fíjate que yo creo que no se va a complicar. Lo que se está complicando es la gestión. Es decir, que sepan todos tus contactos y todos tus clientes y todos los inversores que el 1 de enero entra en vigor todo el tema del Verifacto. El Verifacto, sí. ¿Vale? Que eso va a cambiar la vida de mucha gente, y entre otras cosas de los que nos dedicamos a la asesoría. ¿Vale? Las tendencias, otras tendencias, lo hemos hablado también, la inteligencia artificial, es decir, parece mentira, pero esto, digamos que en manos de Hacienda, es decir, vamos a estar cada vez más controlado, por lo tanto, no va a haber, si llevamos mucho tiempo en el que no hay escapatorias, entre comillas, pues dices, oye, hay que hacer las cosas muy bien, porque Hacienda... Otro tema, pues fíjate, hay un tema que se está hablando, y es todo el tema de la eficiencia energética. Hay normativa ya que te va a decir que, no sé si es en el 2030, no podrás vender viviendas que no tengan un ni vender ni alquilar. Sí. Claro, entonces, y tú de eso sabes mucho, mucho más que yo, que no sé hasta qué punto, pero sí que es verdad que se van produciendo cambios que van a exigir pues estar muy encima, ¿no? Sí. O, por ejemplo, pues el tema de la eficiencia, no hemos hablado, y las deducciones por obras de eficiencia energética. Sí. Bueno, pues tienen su importancia y tienen su tratamiento. Bueno, pues por ahí. Pero más que de fiscalidad, yo creo que es del entorno del negocio. Vale. Mira, te había hecho última pregunta, pero me has sacado el tema de la inteligencia artificial. Creo que estás metido en una especie de proyecto con un amigo en común, Rubén de Nice to Fit You. Sí. Has hablado también de cómo Hacienda utiliza la IA y tecnologías súper punteras para pillarte en todo. ¿Cómo va a afectar también, o cómo nos vamos a apalancar en el otro lado, ¿no? Pues los contribuyentes, los inversores, los empresarios, emprendedores, ¿cómo vamos a poder utilizar la inteligencia artificial en este tema fiscal? Pues en este tema fiscal, es decir, por ejemplo, claro, qué complicado es confeccionar la declaración de renta de una persona que todavía utiliza hojas de cálculo para declarar 40 habitaciones o para declarar 20 pisos. Bueno, pues Rubén, y estamos apoyándole ahí en un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? En el que él está diseñando un proyecto que vamos a validar nosotros, en el que tú le vuelcas todos los datos y la aplicación te lo va a devolver con la declaración hecha, ¿no? Entonces dices, oye, hoy, por ejemplo, pues, un cliente nos ha pasado un burofax, ¿vale? Que ha recibido haciéndole una reclamación, y claro, nosotros ya trabajamos con inteligencia artificial en el despacho, y entonces a los 5 minutos él tenía la contestación del burofax y dice, wow, qué rápido. Bueno, pues se ha utilizado tecnología. Pues sí. es la aplicación tecnológica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con la inteligencia artificial todavía tenemos que revisar muchas cosas, pues porque todavía se equivoca mucho, pero sí que es verdad que a lo de que antes le dedicábamos 3 horas, ahora lo podemos hacer en 10 minutos. Lo acabas de revisar y dices, oye, pues son ventajas, ¿no? Son ventajas que vamos a tener nosotros. Es decir, que sí que es verdad, y gracias por apuntarlo, la inteligencia artificial no está solo en manos de los que nos controlan, sino en manos nuestras. Pues ¿para qué? Para no equivocarnos, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas rápido y para no estar 3 horas, o sea, 3 días haciendo una declaración de renta, como me explicaba Rubén un día, que dice, es que el primer día que fui, tal. Entonces, ¿qué pasa? Rubén, que es un crack para esto, pues está trabajando en esta aplicación que la vamos a validar nosotros, y dices, oye, ¿qué pasa? Será una aplicación que pueda utilizar cualquier inversor
que tenga pues esa necesidad, ¿no? Es decir, oye, yo le vuelco los datos y la aplicación me saca... Entiende todo el contexto. Entiende todo el contexto. De hecho, me ha gustado esto de que la IA no solo va a estar del lado oscuro, ¿no? Bueno, también sino de nuestro lado. Sí. Y de hecho te preguntaba, o sea, sabía por esto, porque Rubén, bueno, de hecho, no sé si sabes, yo tengo una comunidad de profesionales inmobiliarios donde aprendemos a utilizar la inteligencia artificial y automatizaciones pues en nuestro día a día, ya sea en temas de firmas de contratos, en temas de contabilidad, en temas de, pues yo qué sé, pagos, o sea, cualquier cosa de nuestro día a día aprendemos a automatizar y a utilizar, a apalancarnos en la IA. Y en esta comunidad está Rubén y nos contó en un post dentro de la comunidad, nos contó un poco el proyecto en el que estaba. Me dijo que lo estaba haciendo acompañado de un fiscalista, ya supuse que eras tú, que era José Antonio. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, lo estamos viendo también dentro de la comunidad cómo avanza. Es un tío interesante con el que sí, que además es muy activo en muchas cosas, o sea que sois buena gente, o sea que estoy rodeado de buena gente. Sí, tenemos mucho... ¿no? Curiosidad, ¿no? Sí. De ver pero cómo... eso es chulísimo, es decir, claro, y una ventaja que tengo yo es de estar acompañando a gente que tiene estas inquietudes, la mitad de mis años, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que a mi edad yo iba a estar en vídeos viralizados que habéis hecho vosotros? Es decir, hombre, yo, digamos, tenía mi página web y había tenido mi red social de mi Instagram y no sé qué, pero que yo vaya al mercado y me diga una señora, le he visto en un vídeo, pues esto yo no me lo imaginaba que me iba a pasar. De hecho, yo he escuchado mucho el abogado de TikTok, el no sé qué, y yo, para mí, tú ahora eres el fiscalista de Instagram, porque realmente, para quien no lo sepa, en un reel que hicimos del podcast del Juego del Ladrillo, creo que entre el reel, short, etcétera, hemos hecho más de 10 millones de 13 millones de visualizaciones, que es bestia esto. Mira, el otro día, como una anécdota, el robo ese del Louvre, ¿vale? Hay una plataforma que utilizan los ladrones, ¿vale? Para subir a la ventana, que es de una empresa francesa, ¿vale? O alemana, una empresa alemana, perdón. Y entonces esta empresa alemana, cuando ve el vídeo, dice, Dios mío, esto hay que darle la vuelta. Entonces, un poco utilizan, digamos, el vídeo del robo para hacerse publicidad diciendo, oye, si quieres hacer un trabajo rápido y sin ruidos, llámanos, ¿no? Y la señora decía que estaba muy contenta porque, claro, dice, los vídeos nuestros los veían 27.000, 30.000 y ahora lo han visto 1.700.000 y lo ponía como algo tal. Y bueno, digo, es que ya es mucho, 1.700.000. Pero cuando he hablado con vosotros y bueno, y yo voy mirando y ya estáis en 13 millones, digo, Dios mío, es una auténtica barbaridad. Es impresionante el alcance que puede tener. No, pues yo encantadísimo. Pues nada, oye, un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias igualmente por esta masterclass. Bueno, nada, a ver si gusta a la audiencia y si gusta, pues repetimos que con sirva las dudas para lo que puedan tener. Cuando queráis, que sirva para lo que sea. Exacto. Cualquier duda la podéis dejar por aquí abajo en comentarios y sobre todo, como digo siempre, es gratis y ayuda mucho pues un like, comentar y seguir el canal. Hasta luego. Gracias.